Bienvenidos a tu programa La Última Reforma. Es un gusto para mí poder llegar a un público tan lindo que nos busca a través de YouTube, nuestro canal que tenemos en internet, donde abordamos diferentes temas relacionados con el Evangelio de la Gracia. Pues bien, nos hemos dado a la tarea de compartir lo que llamamos los principios de la gracia, la unidad número 1. Y ya hemos abordado dos temas anteriores. El primero, acerca del apostolado del apóstol Pablo, de esa misión preciosa que a él le fue conferida de predicar el Evangelio entre los gentiles. Tema muy bueno. Hemos recibido, por cierto, gratas sorpresas relacionados con este tema tan importante y que la iglesia hoy, independientemente de su naturaleza religiosa, debe entenderlo. En el segundo tema, hablamos acerca del conflicto apostólico que generó la llegada al escenario del apóstol Pablo. Generó mucho recelo. ¿Y quién es este? ¿Qué se cree? Sin embargo, ese conflicto sirvió para poner de manifiesto la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Una autoridad que le fue conferida. No fue una autoridad delegada, porque él le dice a los Gálatas, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Poniendo en claro de que él había sido llamado, como le dijo a los romanos en el capítulo 11, a los gentiles, y que por eso honraba su ministerio. El día de hoy, o en este momento, en el programa de hoy, vamos a abordar otro tema relacionado con los primeros dos y vamos a enfocarnos en la misión apostólica de Pablo. Esa misión exclusiva que él tenía. Sabemos que fue para los gentiles, pero tiene unas relaciones que vale la pena que las consideremos en este momento. Gracias una vez más por estar pendientes de nuestros temas aquí en internet. A los romanos él les escribe en el capítulo 1, en el versículo 5, y les dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiere decir que él recibe una gracia y él recibe un apostolado. Pablo decía que él apareció como un abortivo, el último de todos. Y esto lo decimos porque en la iglesia protestante hay una fiebre de apóstoles. Sin embargo, Pablo aclara, hoy yo soy el último de todos, aparezco como un abortivo, pero he hecho más que todos ellos. Esto lo hablábamos en el programa anterior. Cuando Pablo pone de manifiesto gracia y apostolado, él está hablando de una exclusividad. Porque cuando nosotros hablamos del Evangelio de la Gracia, entonces muchas personas interpretan de que hay un solo tema, hay una sola reflexión o hay un solo Evangelio. Y una es la perspectiva judía y otra es la perspectiva gentil o la perspectiva de la iglesia. Pero no es así. Cuando Pablo habla de que a Pedro le fue conferido el evangelio de la circuncisión y a él el evangelio de la incircuncisión, él está poniendo en el tapete la autoridad que él tiene es de un evangelio totalmente contrastante. O sea, son dos mensajes diferentes. Incluso ni siquiera podemos mezclarlos. Ni siquiera podemos meter en esa mezcla del evangelio de la incircuncisión lo dicho por Jesús de Nazaret. Porque Pablo le decía a los corintios, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, cuando le escribe a los romanos y dice, yo recibí la gracia y el apostolado, él está diciendo, el mensaje que yo predico es totalmente diferente. No podemos decir que son la misma prerrogativa. No vamos a decir que era la misma misión que tenía el apostolado de Pedro, Juan y Santiago y el apostolado de Pablo en este caso. Más adelante, ya escribiéndole a los corintios, él vuelve a hacer énfasis en eso. Capítulo 9, versículo 2 de Primera de Corintios. Si para otros no soy apóstol, ¿te acuerdas, no?, del conflicto que generó su llegada? Entonces había quienes ponían en duda su apostolado. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotras ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso quiere decir entonces que él tenía un apostolado con un sello específico, una característica propia a los gentiles. Una vez que él pone en claro de que ese evangelio es para los gentiles, entonces obviamente el mensaje tiene que ser totalmente diferente.
Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Pedro, sus 2 cartas que escribió, o leemos, por ejemplo, a Santiago, nos vamos a dar cuenta de que en efecto están usando 2 lenguajes totalmente diferentes. Y te voy a dar una prueba, aunque sea una, porque obviamente tenemos que seguir enfocando este tema de la misión apostólica de Pablo. Fíjate que, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 2, verso 24, Santiago dice: la fe sin obra no sirve. ¿Te das cuenta? Contrastante. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos capítulo 3, verso 28, dice que el cristiano, que el creyente, que el Hijo de Dios es justificado únicamente por la fe, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. De tal manera pues que te vas a dar cuenta fácilmente. Yo quiero hacer una relación histórica porque es importante para luego seguir con el texto que tengo en este momento. Y es de que nosotros se nos ha hablado de que todo esto es la palabra de Dios. Y de que todo esto es el evangelio para la iglesia, o es la norma de conducta para la iglesia. Esa reflexión yo quiero continuarla después que leamos 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pablo le dice a los corintios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, dice, y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Detengámonos un momento ahí. Pablo dice a no pensar más de lo que está escrito. ¿A qué se refiere Pablo con lo que está escrito? Cuando Pablo incursiona, él hace común el hábito de escribir a las congregaciones que trabajaban con él. Había un sinnúmero de congregaciones en Asia. La primera en la que él trabajó fue en Antioquía. Y el destinatario de las cartas revela incluso los lugares donde él trabajó, él desarrolló su ministerio. Colosas a los colosenses, Roma a los romanos, en fin. Cuando él escribe, lo que nosotros conocemos como la Biblia no era un hecho consumado, o sea, no estaba terminada, por así decirla. La primera obra de carácter neotestamentario que sale a luz de forma escrita es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, cerca del año 58 al año 60 según los especialistas en el tema. Cuando Pablo habla de lo que está escrito, se está refiriendo a sus propias cartas. Pedro no había escrito todavía. El conflicto apenas estaba en efervescencia y Pedro luego escribe con destinatario definido, que es a los judíos, y Pedro ya lo que hace es más bien tratar de disuadir a las congregaciones de Asia sobre el ministerio de Pablo. Lo mismo hace Santiago. Lo mismo hace Juan en sus 3 llamadas o conocidas cartas universales. Lo que queremos decir con esto es que Pablo, al referirse a sus cartas, él está poniendo un orden dentro de las congregaciones. Y el orden era que lo que había de leer dentro de esas congregaciones eran las cartas que él escribía. Así de sencillo. Quiere decir que el primer canon que se conoce son las cartas de Pablo. Por ejemplo, a mí, allá en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando más o menos se empezó a formular cómo quedarían compuestos estos libros, a mí no me preguntaron: mira, ¿estás de acuerdo con incluir Apocalipsis? ¿Estás de acuerdo con incluir a Pedro? Los que se reunieron allí debieron haber tenido claro que Pablo decía en 1 Corintios 3:10: yo como perito arquitecto puse el fundamento. De tal forma que ellos no debieron haberse arrogado el derecho de incluir unos libros allí que no tenían como destinatario la iglesia o el pueblo gentil. Entonces, cuando Pablo dice más de lo que está escrito, él se está refiriendo ¿a quién? Se está refiriendo a sus cartas. Por eso allá en Colosenses capítulo 4 verso 16, Pablo dice de manera clara ese procedimiento de leer las cartas y le dice a los colosenses: la carta que escribí a la Odisea, léanla ustedes, y la que yo les estoy escribiendo a ustedes ahorita, que se lee en la Odisea. Preciosa, ¿verdad? ¿No te parece? La iglesia debe enfocarse en las cartas del apóstol Pablo.
Y si el evangelio de la incircuncisión es un mensaje totalmente distinto al evangelio de la circuncisión, entonces nosotros debemos buscar cómo fundamentar la vida que llevamos sobre la base apostólica de Pablo. Son 14 cartas. Yo tengo que ser fiel a mi apóstol. Y en este caso, la iglesia la iglesia de hoy ha tratado de hacer la mezcla de un todo. Cuando el Antiguo Testamento, Pablo mismo le dice a los hebreos, son unos ejemplos, o sea, que sirven para entender a qué se refería la ley. Sin embargo, Pablo dice, él enseñó que todo aquel que vive bajo la ley está en maldición. De tal manera que creo que hay un error histórico, y tenemos que decirlo con mucho respeto, pero lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento debieran ser las 14 cartas de Pablo. Ahora, ese mensaje diferenciado, como yo le digo, o ese mensaje diferente que hablaba el apóstol Pablo, debe ser estudiado y analizado en las iglesias hoy. En la llamada católica, en la llamada evangélica o protestante, en la llamada testigo de Jehová, en la llamada mormona. Todos aquellos que usan este libro debieran hacer una sección específica y acudir a su apóstol, al apóstol Pablo. Incluso hay hechos históricos, como por ejemplo aquella famosa cena que se le conoce como la última cena. Cuando Pablo se refiere a ella en 1 Corintios 11:23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí él hace alusión a lo que le escribe a los Gálatas cuando dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno. Aún los hechos históricos que él relaciona, porque en sus escritos del Antiguo Testamento solo hace mención de Isaías. Entonces, él aún con esos hechos históricos, él pone ahí de manera expresa de que no lo recibió de hombre alguno. O sea, no fue nadie que se lo enseñó, no fue alguien quien le dijo. Él lo recibió todo por revelación. Pero lo más llamativo en el ministerio apostólico de Pablo es el que vamos a verlo en varios textos. Por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, le dice a Timoteo, para que Jesucristo mostrase en mí en el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él, para vida eterna. Pablo se está poniendo como ejemplo. ¿No te parece interesante lo que está haciendo mención aquí el apóstol? Lee lo que le dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso yo decía en una ocasión, y puedes buscarlo en uno de nuestros temas, Jesús de Nazaret fue el Cordero de Dios, según la óptica de Juan, que quitaba el pecado del mundo. Él no fue tu ejemplo, él fue tu sustituto. El ejemplo es tu apóstol Pablo. A los tesalonicenses en la segunda carta, verso 3:9, les dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ahora Pablo está hablando de que lo imites a él. Entonces, entendamos la secuencia del ministerio apostólico. Primero, él recibe una gracia y un apostolado. Eso contenía un mensaje totalmente exclusivo. Ese mensaje no era para el pueblo judío, ese mensaje era para el pueblo gentil. Cuando tú entiendes eso, entonces llegas a la segunda parte. Vas a agarrar las 14 cartas de tu apóstol, vas a analizarlas y en ellas vas a establecer tu vida. Y el lenguaje de Pablo es un lenguaje precioso. Yo no me canso de decirte cuando le dice a los efesios, porque vosotros estáis juntamente sentados con él en lugares celestiales. Preciosa verdad, ¿no te parece? Y tercero, Pablo estableciendo de que él tenía el apostolado, él tenía la revelación. Entonces, no había otra forma que para poder entender eso, solo tenías que verlo a él. Tenías que imitarlo a él, tienes que seguirlo a él. Y para eso nos dejó 14 cartas. Y por eso le decía a los corintios, tengamos cuidado de no pensar más de lo que está escrito.
Una vez que la iglesia empiece a leer a su apóstol, vamos a venir entendiendo verdades preciosas, que estamos justificados por fe, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que nos hizo perfectos con una sola ofrenda, que somos salvos, siempre salvos, y una serie de consideraciones que, si bien es cierto, la iglesia de hoy lo maneja como un elemento doctrinal, no son la base de fe ni de conducta para ninguno de ellos, y es una pena. Pero ya es momento de que nosotros, como lo decíamos en el segundo programa, se habla mucho en las iglesias de hoy, hay que regresar a la senda antigua. Tu senda antigua es el apóstol Pablo. Tenemos que regresar a él, fundamentarnos en él, leerlo, no a Pedro. Mira, hay un tema candente, el Apocalipsis. Ese libro no debió haber sido conferido a la iglesia, nunca. Y lo digo con mucho respeto, y en otro momento vamos a hacer un estudio acerca de eso. Pero, ¿quién es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento son las 14 cartas del apóstol Pablo. Relacionándonos a la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que hubo uno que investigó diligentemente. Lucas, capítulo 1, puedes leerlo. Y Hechos, que relata la vida de los primeros discípulos y del apóstol Pablo. Tú vas a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, que habla de la misión que tenían los discípulos de Jesús del evangelio de la circuncisión. Pero posteriormente, Lucas sí entiende que su apóstol era Pablo, y a partir del versículo 9, del capítulo 9, hace un vuelco hacia la vida de Pablo. Y allí, para acá, todo es ganancia. De tal manera que estamos contentos de poder compartir estas verdades. Yo sé que son muy conflictivas a la realidad religiosa en la que fuimos criados. Porque desde pequeños nos metieron a las congregaciones, tanto católicas como evangélicas. Y bueno, uno venir y cambiar ese paradigma es todo un reto. Sin embargo, esto es una verdad que nosotros no podemos obviar. Y verás que Pablo dice unas verdades. A mí uno de mis textos favoritos está en Romanos capítulo 8. Dice: por lo cual yo estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni ángeles, ni lo principado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa verdad tienes que entenderla. Esa verdad tiene que ser enseñada, tiene que ser ministrada. La iglesia debe recapacitar, tiene que despertarse. Y una vez que se despierte, va a entender que su apóstol es el apóstol Pablo. Así que esperamos que esto sea de mucha bendición para tu vida. No se trata de llevar una vida religiosa, no se trata de venir y estar yendo a una congregación en particular de forma constante. Pablo decía en Hechos: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque el templo eres tú. Y cuando entiendes tu identidad en Cristo, cuando visualizas quién eres realmente, Pablo dice, por ejemplo, a los Efesios, que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Te vas a dar cuenta que tu vida no se relega a tu existencia. O como por ejemplo cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oye, vas a entender el mundo de una forma totalmente diferente. Y nosotros los invitamos a que hagamos este análisis, a que evaluemos con denuedo qué es lo que la iglesia de hoy debe estar escuchando. Y nos vamos a dar cuenta, en efecto, que hay un solo apóstol para la iglesia. Así que gracias por habernos escuchado en este tema, y esperen otros temas interesantes relacionados con el Evangelio de la Gracia.